Muy buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos a nuestro espacio Hablemos de Todo, donde hablamos siempre, casi siempre y a cada rato de lo que sea. En esta ocasión estaremos discutiendo sobre la novela El coronel no tiene quien la escriba, del magnífico escritor Gabriel García Márquez. Esta maravillosa obra, como todos sabemos, fue escrita en 1961 y es una de las obras más célebres del fallecido autor. Esta obra, aunque solo consta de 7 capítulos, nos expone problemáticas sociales que vemos día a día. Para darle paso a este conversatorio, pasamos a presentar a nuestros maravillosos invitados. Tenemos acá estudiantes de Lengua y Literatura, mención Educación, de la Universidad Pucamaima. Nos acompaña la dulce Gabriela Rodríguez, la fuente de sabiduría, como podríamos llamarle, Díaz Pérez, la bella Gismel Pinales y, como no, damas y caballeros, el primazo, Kendry Rodríguez. Hey, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, Diana. Ya, feliz de que estén todos acá en nuestro podcast compartiendo nuestro maravilloso espacio. Me gustaría que me dijeran específicamente qué los motivó a ustedes a estudiar educación y mucho más orientada a la lengua española, a la literatura. Bueno, si nadie tiene algo por decir antes, inicio yo. Bueno, a mí siempre me ha gustado eso de leer, escribir y también eso de ver niños cerca de ti que no saben practicar el oficio. Te inspira muchísimo. El hecho de que exista la tipología textual también te lleva a eso, a querer aprender para enseñar a los demás, a quienes no tienen la manera de adquirir el conocimiento, pues esa es una forma. Bien, y aparte de mis intereses por la literatura y la gramática y la tipología textual, tengo como propósito ser un profesor dinámico que motive al estudiante, que promueva el trabajo del equipo y que a la vez promueva la autonomía en los estudiantes, hacer que estos se den de cuenta que pueden ser los protagonistas de sus aprendizajes. De acuerdo. ¿Y tú, Abdías, exactamente qué te motiva a ti a enseñar la literatura, la lengua? ¿Tú tienes cara de que eres fan del discurso, del texto, de la lengua y todo? Bueno, la realidad es que enseñar es un proceso maravilloso, tanto para el estudiante como para el maestro, quien lo presencia y logra ser parte de este. Ver el crecimiento que da un alumno, esos cambios en su conducta o en la forma en la que actúa, es algo increíble. El ver cómo el conocimiento los moldea y ellos lo moldean en retorno como personas, es algo increíble. Es algo de lo que yo me he sentido privilegiado de poder ver y espero poder seguir viendo y seguir ayudando a las personas a crecer en esa forma. Y por eso es que estoy motivado a estudiar la educación, especialmente en la literatura. Me encanta que se ven como maestros que están orientados a que el estudiante crezca, no que sepa, no que guarde en su cabeza, sino que el estudiante aprenda y pueda aprender principalmente a través de la vivencia. Ya entrando un poquito más en materia del tema que nos trae acá, cuéntame tú, Gismel, ¿crees que afectó a la natal Colombia de nuestro autor esta novela, el hecho de que se publicara y mucho más en la fecha en la que se publicó? Bueno, sí, claro que sí. Yo podría decir que el mayor impacto que tuvo el análisis de esta obra es ver cómo sencillamente es semejante a lo que vivimos hoy en día. La gran problemática social, económica, pues
que tienen en Colombia, al igual que aquí en República Dominicana, claro está, que vemos cómo los militares se desgastan esperando que algún día su trabajo sea remunerado. Y lamentablemente los años pasan y los costos de la vida aumentan en gran cantidad. Creo que Márquez quiso con esta novela dejar un mensaje, vamos a decir, subliminal de la situación que vivían en esa época, reflejando su descontento sobre esa desagradable situación y el deterioro de su país. Exacto. Se podría decir que la problemática de esa novela se refleja en la actualidad en Colombia, en el resto de Latinoamérica. ¿Qué podrías tú decirnos, gente? Bien, algunos de los problemas sociales que se identifican en la obra son el hambre, el hambre que pasaron tanto el coronel como su esposa, porque carecían de dinero para sustentar sus necesidades, teniendo como única esperanza que algún día llegara al correo la confirmación de pensión del coronel. Considero que este problema afecta a ambos países, tanto a Colombia como a nuestra república. Y la encuesta nacional de salud nutricional en Colombia asiente que el 55% de la población en Colombia carece de alimentos y un 11% de niños que van desde los 5 años para abajo presentan desnutrición crónica, mientras que en nuestra República Dominicana, debido a la crisis por COVID, los niveles de pobreza han estado ascendiendo en todo el país. La pobreza es otro de los problemas sociales que se identifican en la obra y que dan cabida al problema social mencionado con anterioridad, puesto que el coronel y su esposa no tenían cómo alimentarse debido a que no tenían dinero. Y en cuanto a la espera de confirmación de pensión por parte del coronel, es un problema tanto económico porque no contaban con la parte económica, es decir, carecían de dinero, y social porque debido a la carencia de lo económico no podían sustentarse. Relacionándolo esto en la actualidad, en Colombia, en República Dominicana, desconozco cómo se da la situación con eso de las pensiones en Colombia, pero en nuestro país hay una gran cantidad de personas que no pueden trabajar debido a su avanzada edad y que han trabajado durante muchos años para empresas del sector público, que al igual que el coronel, están a la espera de una confirmación de pensión, en espera de una ayuda económica, en espera de una recompensa por haber trabajado en su país. Bien, luego de ver el ámbito en Colombia, ¿podrían decir que hay alguna relación de esas problemáticas con nuestra República Dominicana? Veamos, Gaby, ¿crees tú que nos relacionamos con esa vieja Colombia, la Colombia actual? Claro que sí, Diana. Gabriel García Márquez hizo mucho énfasis, como han mencionado los invitados en esta conversación, hizo mucho énfasis en la pobreza, tanto del coronel como del pueblo en el que vivían. Él menciona que al coronel y a su esposa les toca raspar el frasco del café, es decir, porque ya no hay más. Por otro lado, también sabemos que al hijo del coronel, a Joaquín, lo matan. Y es aquí donde se ve la situación de violencia que atraviesa Colombia en ese entonces. Pero eso, según las investigaciones y todo eso, a raíz del análisis de la obra, en Colombia ya no se vive así la pobreza tan extrema. Eso antes sí era una constante, pero ahora ya la cosa está como más moderada. Sin embargo, desde mi perspectiva, Gabriel García Márquez en esta obra expresa que Colombia estaba pasando por desafíos y muchas dificultades socioeconómicas. Como ha descrito nuestro compañero Kendrick hace un momento, el coronel y su esposa vivían en la miseria, hambre pura, desenfreno respecto a su esperanza, ese sentimiento de darle un giro a su historia, porque ya no aguantaba más. Él esperaba
con mucho anhelo ese júbilo, o sea, esa jubilación. Digo júbilo porque en el momento que tuviera la jubilación iba a gozar de ello. Era una esperanza que Era mantenía. a celebrar inmediatamente llegar a esa pensión. Exactamente. Y eso me hace pensar mucho en una obra que se llama En un bohío, de Juan Bosch, donde también él se centraba en la pobreza de la familia. Estos vivían en medio del polvo y a oscuras de tan viejo y descuidado que estaba el bohío en el que vivían. Y es una situación que en nuestro país no vemos reflejada con simplicidad actualmente. Pero de todas formas sí existe un desorden gubernamental. Aunque una gran parte de la sociedad se haga de la vista gorda, hay deshonestidad con el pueblo, se ha perdido el respeto a la ética en la sociedad y por esto los valores morales quedaron en el olvido. Es decir, han dado paso a la ambición y la iniquidad. Entiendo, Gabriela, muchísimas gracias por tu aporte. Nos deja en verdad algo que pensar. Sí, Entonces, pero continuamos. a mí me surgen algunas preguntas. ¿Puedo Claro, expresarlas? claro. Eh, Hablemos de los elementos de la obra. ¿Les dicen algo a ustedes? ¿Los ven representados en la situación actual? Bueno, por mi parte, uno de los elementos más impactantes de la obra, no se vayan a reír, es el gallo. Es en la forma en la que lo tienen como única esperanza, por lo menos la esposa del coronel, que entiende que hay que vender el gallo por Dios para poder tener un sustento, mientras que el coronel lo ve como a su hijo, se aferra porque es la última posesión que le dejó su hijo que les queda y entiende que pueden sustentarse económicamente. Ese es un factor que vemos reflejado en muchísimos lugares, como los padres se auxilian en los hijos cuando ya no son capaces de sustentarse. Y como mencioné, el gallo es su fuente de ingreso. Hasta cierto punto es una representación. Lo cuidan, lo alimentan, imponen incluso sus cuidados por encima del suyo propio. Esto nos habla de cómo varias personas, aunque estén en un mismo destino, aunque estén pasando por una misma situación, pueden tener distintas esperanzas. La esperanza de la esposa del coronel era el gallo, mientras que la esperanza del mismo coronel, un hombre fuerte, un hombre que había dado todo lo que podía por su nación, simplemente estaba esperando poder disfrutar de su pensión. Díaz, te veo analizando, casi que puedo escuchar los engranajes de tu cerebro funcionar. ¿Qué tienes para compartirnos? Bueno, sí, es muy interesante hablar sobre esos aspectos, pero también es importante enfocarnos un poquito en el análisis más lingüístico de la obra, enfocarnos en esos elementos intratextuales que nos ayudan a ver las intenciones del autor y cómo él llega a cometerlas. Nos damos cuenta de una vez que esta obra es un relato de ficción histórica. O sea, sabemos que esto pasa en Colombia de los 1960 y García no, bueno, García Márquez no intenta de ninguna forma hacer una realidad paralela, nada por el estilo. Él intenta poner esto como una historia que fue completamente posible en esa época, como un reflejo total de la realidad que sufría su sociedad en esa época. O sea, que la mimesis, la imitación que veíamos en esta obra es de muy alto nivel. Claro que hay elementos diogénicos y no diogénicos que sirven para ayudar la narrativa, para mantenerla moviéndose, pero en su núcleo, esa historia es puramente mimética, es puramente imitación de la realidad, es un puro reflejo de lo que se veía en el día a día. Era un decir, está pasando esto, mírenlo. Y eso se nota especialmente cuando vemos el lenguaje que utilizaba García Márquez para describir esta obra, porque ni siquiera vemos en ella muchos regionalismos ni otras palabras que serían poco accesibles para personas fuera de su comunidad específica. O sea, que él escribió esta obra de prácticamente tragedia, pensando en que fuese accesible para todo el mundo. Se podría decir entonces que esta obra es casi como un grito de ayuda para que se vea la situación por la que estaba pasando Colombia después de todo este tiempo, de esos años de guerra, de la vida decadente que estaban llevando las personas dentro de su sociedad. Podríamos incluso decir que escribió para quienes estaban antes, para los del momento y para los del futuro, ¿no? Para que conocieran
Ahora bien, ya como entramos en términos un poquito más estructurados respecto a la lingüística, como recién acabas de mencionar, ya a nivel pragmático, la intención del autor, como bien dices, puede verse como un llamado de atención. ¿Quién de ustedes quisiera compartirnos algo al respecto acerca de esa intención que tenía el autor en ese momento y atravesando la situación que vivía? Claro, Yo quiero aportar algo. claro. Me parece que es un buen argumento el que ha dado el compañero Díaz, bastante bueno. Eh, y también actuaría esto como una buena pregunta para lo que deberíamos tener una buena respuesta, ¿no? Claro, Pues García Márquez se esforzaba por siempre hacernos ver como las cosas de forma llana, ¿cierto? Y esta obra realmente no ha sido la excepción. Él ha hecho que el lector entienda que esta obra sirve como reflexión para la esperanza y la desesperanza del ser humano, para que la gente pueda ver cómo se rechaza o más bien se hace a un lado la moralidad de una persona y cómo reacciona esa persona en ese momento, ¿no? Porque también podemos entender que en aquel tiempo se había echado a un lado, se habían echado a un lado los valores éticos del ser humano solamente por la ambición al poder. entiendo, excelente argumento, Gaby. Y Gismel, te veo ahí como queriendo hablar. ¿Me podrías hablar ya del nivel de semántico de la obra? Eso, todas esas palabras, las formas en las que lo utilizó, cuéntame. Sí, sí, muy interesante este nivel. Bueno, tenemos que decir que a la hora de estudiar la obra, las expresiones son propias del autor o del contexto social en que él se encontraba. Y también el significado de las palabras en su expresión. Bueno, está marcado también que él quiso dar una crítica a la sociedad, porque en el momento que él escribió la novela, él estaba pasando por un momento de pobreza extrema. Entonces, esa experiencia fluye de gran manera en la ambientación de la novela, eh, reflejándose esta experiencia directa, personal de la pobreza. Entonces fue como, proporcionó al autor una clave ambiental de la novela. Wow, hablando de ambientalismo, Gismel, que me dejas pensando precisamente en cómo estaba el texto dentro del mismo texto, la forma en la que Gabo, como le llamaban cariñosamente esos allegados al autor, él se mantiene de forma clara, de forma llana, y no nos presenta el pasado de los personajes, sino que nos presenta únicamente el futuro. Tenemos saltos lineales en el tiempo, pero no hablándonos directamente de cómo, de cosas complicadas, porque eso es como lo mencionaron. Gabo hablaba sencillo y el nivel sintáctico de esta obra era bastante lineal, claro y directo. Abdías, ¿tú opinas lo mismo? ¿Estás parecido? ¿Estás en contra? Cuéntame. Así mismo es. Algo que se puede notar en esta obra es que existen saltos en el tiempo, saltos de un mes, 2 meses, pero siempre son hacia el futuro. Muy rara vez se detiene García Márquez a hablar del pasado, de las cosas que pasaron. No hay ninguna clase de flashback o in media res para darnos una mayor perspectiva de lo que han pasado estos personajes y cuál sería entonces su cosmovisión saliendo de esto. Y vemos entonces que ni siquiera los mismos personajes se detienen a pensar en el pasado. Y claro, ¿cómo podrían? Porque cada momento de su futuro es incierto. Cuando están así, en ese nivel de pobreza, la próxima comida no está asegurada. Así que todo momento se ve mirando siempre hacia el futuro y el presente, en el cómo podemos en el presente crear ese futuro en el cual poder sobrevivir. Así que a nivel semántico, ahora que lo mencionas, es interesante ver cómo interactúan los símbolos dentro de la obra, cómo estos personajes se convierten en representaciones de cosas y conceptos abstractos que existen en el día a día, como sería el gallo mismo que mencionaste antes, el cual representa un alto nivel de
esperanza que tienen esos personajes. Todo es o cuando llegue la pensión o cuando llegue la pelea de gallo. Las peleas de gallos entonces representan una esperanza más palpable para ellos, porque ellos tienen el gallo ahí, ellos pueden ver esa esperanza, ellos pueden contar con eso. Pero al mismo tiempo representa la dignidad del personaje, porque es por el gallo que el coronel no quiere revelar su debilidad a otras personas. Él no quiere que la gente sepa que le está pasando trabajo. Él no quiere que se den cuenta que están en la pobreza y todo por el gallo, porque siempre que se habla de salir de la situación, se habla de vender el gallo, pero él nunca quiere vender el gallo, él nunca quiere que se vea que están por una situación mala. Así que esa esperanza, esa dignidad, ese ego, incluso se podría decir, es de lo que él se agarra por todo ese tiempo, aunque lo mismo tal vez parezca que lo fuese a matar al final de la obra, cuando la esposa le pregunta, ¿y qué vamos a comer? Y él le dice, mierda, porque él prefiere morirse de hambre antes que vender el gallo, antes que dejar que la gente sepa que él está en necesidad, antes que abandonar ese legado que había dejado su hijo. Y Eh, podemos ver la esposa misma también, que se podría decir es la voz de la razón, que es quien siempre le dice, hey, tenemos que hacer esto, hey, no hay comida, hey, no hay dinero. Es la que siempre lo ancla a la realidad, a su realidad material. Ella es la voz de la razón y un recordatorio de lo que está pasando para el personaje. Es lo que le deja saber a él que no puede ignorar esos problemas y enfocarse en el gallo como él está tratando de hacer. o sea, podríamos plantear a la esposa como la voz que es quien hace los llamados de atención, como esa persona que te dice y te pone los pies sobre la tierra. Mira, la situación que está pasando en nuestra Colombia es esta, la situación que estamos pasando nosotros es esta y hay que trabajar para sobrevivir, no basarnos solo en esperanzas. Exactamente. Agradezco el tiempo que han dedicado, ha sido un conversatorio bastante enriquecedor, pero lastimosamente se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy. Agradezco de todo corazón a Gabriela por habernos dedicado su tiempo. Say bye, Gaby. Diana, el placer ha sido mío, de verdad. Espero volver a participar en uno de tus conversatorios tan dinámicos. Ha sido un gusto. A ti le agradecemos a Gismel que pudo disponer de su apretada agenda para acompañarnos y darnos estos comentarios tan enriquecedores respecto a la obra. Gracias, gracias, Diana. Te agradezco muchísimo la invitación. En este momento yo estoy sintiendo como una fiesta en mi interior al escuchar sus opiniones. Es magnífico y para mí siempre será un placer. Gracias, Gismel. Me hace que me sonroje. El primo Kendrick, ¿cómo le agradezco que nos haya traído sus comentarios tan refrescantes? Gracias a usted, prima, por hacerme parte de su proyecto. La pasé bastante bien y espero se repita. Gracias. Y cómo dejar de lado a nuestra enciclopedia humana, Abdías. Abdías va a ser una de las voces que más van a escuchar porque este hombre sabe de todo, de todo, de todo, de todo. Abdías, muchísimas gracias. A ti, Diana, por la oportunidad de compartir con estos ponentes en la materia. Muy bien, y nos despedimos, damas y caballeros, recordándoles que tendremos emisiones semanales en nuestro podcast Hablemos de Todo. Agradecemos el tiempo y nuevamente les sugerimos que puedan hablar de todo, que lean. Recuerden que el leer nutre no solamente el alma, sino también nuestro cerebro y nos permite disfrutar de estos ricos conversatorios. Damas y caballeros, tengan feliz resto de su vida.